Señoras y señores, muchachos y muchachas aquí presentes, les doy las más sentidas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en esta actividad académica. Quisiera, eso sí, con su gentil anuencia, antes de iniciar esta disertación, agradecer de la manera más sentida a Fondo de Cooperación en la persona de don Mauricio Castro por habernos facilitado, como siempre ha tenido la mejor disponibilidad, sus instalaciones para un detalle que voy a permitirme tomar de las palabras de él, que es sí el análisis de la historia para conocerla y no volver a cometer los errores en el futuro. Y Fondo de Cooperación se ha convertido desde hace ya, ahora sí, muchos años, precisamente en un centro para conocer de esa historia que yo siempre le he dicho a todas las personas que conozco, que es lo más bello y lo más grande que tiene nuestra patria. Asimismo, quiero agradecerle al señor Eduardo Nazar, aquí presente, director, alma, vida y corazón de la tertulia del 56, quien es la persona que siempre nos está llamando, nos está convocando, nos está diciendo qué debemos hacer con este rescate de la campaña nacional, y de quien yo tengo el honor, y digo honor con mucho orgullo, de formar parte hace ya casi 3 años. Y digo esto, señoras y señores, porque un grupo como la tertulia del 56 no debería haber uno, deberían haber 100, deberían haber 1000 grupos de esos en Costa Rica para analizar la epopeya más grande que nosotros los costarricenses tenemos. Y voy a permitirme de manera muy personal contarles una anécdota antes de iniciar la disertación para que se explique el porqué de este tema, el porqué de este personaje y sobre todo el porqué de esta investigación. Desde mis años de estudiante de historia, cuando ahí estaba haciendo algunas investigaciones sobre la iglesia costarricense en el siglo XIX, nota uno en uno y otro aspecto que a partir de 1850 y hasta 1885 aproximadamente, la figura del presbítero Francisco Cabo aparece un día sí y otro también en casi todos los acontecimientos importantes, no de la historia eclesiástica, de la historia política de Costa Rica. Y digo este detalle porque cuando uno analiza todos los bemoles que se dieron en esa época tan convulsa en nuestra iglesia, se da cuenta que el padre Calvo, con esa figura tan variopinta, tan peculiar de él, aparecía en todos, en casi todos los acontecimientos. Esto me llevó a que en un primer momento, cuando uno hacía esos estudios, pensaba, bueno, ¿y qué tenía este sacerdote que lo hacía, y voy a utilizar esta palabra, tan imprescindible para figuras como el doctor José María Castro Madríguez, don Tomás Guardia Gutiérrez, don Bernardo Soto Alfaro, don Próspero Fernández Olemuno, ni se diga don Juan Rafael Mora Porras, don Bruno Carrano San Ramírez, etc. Y luego llegaron las otras dos grandes incógnitas, que es la columna vertebral de la exposición de hoy. Cuando uno ve el cuadro de oficiales de la campaña nacional, se topa de primera entrada que el capellán mayor de ese ejército era el presbítero Francisco Calvo. Y me permito decirles que yo me hacía la pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tenía este sacerdote de especial? Por otro, encima de su coyuntura, para que se le diera ese rango. ¿Qué fue lo que propició que a él se le diera ese honor? Porque era un honor viajar con nuestro ejército nacional a defender lo más sagrado a nosotros, que era la libertad y la soberanía. Y por supuesto que era otra gran incógnita, cuando ya uno se adentra en el tema, ¿cómo es posible que un sacerdote católico hubiera fundado la masonería? Si siempre, incluso desde el colegio, había entendido yo que eran como el agua y el aceite, y que eran dos instituciones absolutamente disímiles. La respuesta a esas dos preguntas tardé más o menos unos 3 años en encontrarlas, y por supuesto que luego se entiende qué fue lo que lo llevó en los dos casos tanto a que don Juan Rafael Mora Porras se confiara en él para ese cargo militar, como en el tema de la masonería. Y eso, señoras y señores, es lo que vamos a exponer el día de hoy. Pero eso sí, eso solamente es una parte, porque la vida del sacerdote Calvo tiene como 1000 facetas, y es la que pretendo mostrarles a ustedes el día de hoy, de un personaje que tuvo un papel de primer orden en la campaña nacional. Siempre cuando los historiadores pensamos en la campaña nacional, pensamos en las figuras de siempre, y hay otras figuras que han pasado un poco al olvido, y es injusto, porque tuvieron un papel igual de preponderante que otras. Bueno, así las cosas, el 14 de septiembre de 1819, en la fiesta católica de San Cipriano, nació un infante que lamentablemente al día siguiente fue expósito o abandonado en la casa
en el pórtico de la casa del sacerdote Rafael del Carmen Calvo Rosales. Este sacerdote, que era el cura párroco de la ciudad de Cartago, inmediatamente cuando se encuentra con este niño, lo toma, imaginémonos la sorpresa de ver a un niño en el pórtico de su casa, y decide sin más preguntas adoptarlo. Pero por favor no se me malentienda, cuando digo adoptarlo no es de manera legal, sino sencillamente acogerlo en su seno y darle pues el amor, el cariño y la educación que un padre le había de dar, y que lamentablemente sus padres biológicos no quisieron darle. Lo segundo que hace el sacerdote es otorgarle su apellido. Así tenemos que el 19 de septiembre, 5 días después, en la parroquia de Curridabat, se estaba bautizando con el nombre de Francisco Cipriano Calvo. Véase que el segundo nombre no es una coincidencia. Se le está dando el nombre precisamente del día de nacimiento, que era una costumbre que se tenía muy arraigada en la Costa Rica decimonónica. E inmediatamente, cuando nosotros escuchamos el nombre del padre adoptivo de don Francisco, ¿a qué se nos viene a la mente? Bueno, hacer la alusión de que el padre Calvo Rosales era hermano de alguien que está considerado como uno de los políticos más famosos de la historia de Costa Rica, don Joaquín Bernardo Calvo Rosales. Integrante de las primeras juntas de gobierno, integrante de la primera Asamblea Constituyente de Costa Rica, secretario de dicha asamblea, diputado en 11 ocasiones del Poder Legislativo, ministro en incontables carteras ministeriales, pero sobre todo nombrado como canciller, o sea, secretario de Relaciones Exteriores de don Juan Rafael Mora Porras, de 1850 a 1856, y muy especialmente para todos los que se dedican a la profesión del periodismo, fundador de esa rama del saber en Costa Rica cuando creó el periódico El Noticioso Universal en 1833. O sea que el destino del niño Expósito no fue ser dejado en la casa de cualquier hijo de vecino, sino que la suerte ya le sonreía desde el principio, dejándolo en el pórtico de la casa de una familia que era influyente. En estas circunstancias me voy a permitir desviar un momento a esa rama familiar, porque ciertamente sí se conoce quién es la familia de él y quién es las circunstancias genealógicas que orbitan alrededor del joven Francisco Cipriano Calvo. Su madre se llamaba Petronila del Castillo Villagra, y su madre era hermana del afamadísimo y distinguidísimo presbítero cartaginés Florencio del Castillo Villagra, que como todos ustedes saben, para mucho honor de nosotros los costarricenses, fue el primer diputado que tuvo la historia de Costa Rica, cuando se le nombró en ese cargo ante las Cortes de Cádiz. Y que, como todos ustedes saben, para mucho honor de nosotros los costarricenses, sus coterráneos lo nombraron respectivamente secretario, vicepresidente y presidente del órgano constitucional de Cádiz, primer órgano constitucional de España, de las Indias y por supuesto de Costa Rica, y órgano que emitiría en marzo de 1812 la Constitución de la Monarquía Española, que comúnmente se conoce con el nombre de Constitución de Cádiz. La madre de doña Petronila, doña Cecilia del Castillo Villagra, como ustedes se podrán dar cuenta, tiene los mismos apellidos. ¿Y cuál podía ser el origen? ¿Cuál podía ser la respuesta de esa situación? Muy fácil. Doña Petronila era una niña ilegítima, si se quiere, o no reconocida por el derecho civil eclesiástico del momento, producto de una relación de tipo, no digamos sentimental, sino casi que ocasional, que había tenido con el presbítero de Ujarrás, Juan de Soto. Y ustedes me entienden que en una época como esa, una relación de este tipo era casi que un anatema. Pues finalmente, en la rama paterna, el presbítero Calvo tuvo como padre al presbítero Juan de los Santos Madrid Cervantes, integrante también de las primeras juntas de gobierno, firmante de la Declaración de Independencia, diputado, pero muy especialmente primer rector de la Universidad de Santo Tomás. Así que si estamos llevando este hilo conductor, tendremos que el presbítero Francisco Calvo era hijo de un sacerdote, nieto de un sacerdote, sobrino de un sacerdote, su padre adoptivo de un sacerdote, y él finalmente terminó siendo también un sacerdote. Estas circunstancias hicieron que prontamente se interesara el joven Calvo en la carrera eclesiástica. ¿Y por qué digo prontamente? Porque a los 12 años de edad es trasladado al Seminario Conciliar de León en Nicaragua a cursar estudios de teología, de filosofía y derecho canónico, y obtuvo el bachillerato en los tres. Eso ya les dice a ustedes que era una persona con grandes inquietudes intelectuales. Cuando tuvo la oportunidad de terminar la licenciatura, por razones que desconocemos, no la terminó.
y se trasladó nuevamente a Costa Rica, y lo volvemos a encontrar en nuestra historia patria en 1843, cuando según los protocolos de San José adquiere una finca en lo que actualmente se conoce como el distrito de Las Pavas. Ahí se inicia de manera modesta, no vamos a decir que era un gran cafetalero, pero con la actividad del café se dedica en algunas parcelas al comercio de dicho fruto, y ahí curiosamente en la finca colindante con la de él conoce a un joven empresario que se dedicaba a la venta de propiedades y también que se dedicaba a ir a dar sus primeros pasos con el café, que se llamaba Juan Rafael Mora Porras. Y ahí van a entablar una profunda amistad con este joven que luego será importante en la historia de nuestra patria y que va a afianzar entre ellos una relación que tendrá sobre todo consecuencias muy importantes 20 y 25 años después. Paralelamente, don Francisco, y no digo don Francisco solo a título individual, sino que se conjuga junto con una serie de cafetaleros y grandes potentados de la época a ser el primer órgano económico de nuestra historia independiente llamado la Sociedad Económica Itineraria. Este órgano había sido suscrito con el hecho de construir una serie de caminos, de aceras y de, sobre todo, construir una ruta nacional para trasladar las fanegas y las cajuelas de café desde San José a Punta Arenas, que era la única vía que teníamos nosotros para sacar nuestro café hasta Inglaterra. Y ahí lo tenemos, vemos en el Archivo Nacional la firma de don Francisco Calvo en una serie de papeles de la Sociedad Económica Itineraria, en donde formó parte el primer orden de este órgano, pero muy especialmente fue uno de los principales suscriptores de una serie de pequeños bonos que se dieron para construir el afamado Puente de las Damas sobre el río Jesús María, puente que, como todos sabemos, responde al hecho de que las principales esposas y damas costarricenses pusieron gran parte de su peculio para construir ese famosísimo puente que hoy en día sigue en pie para poder sacar el café a través de Punta Arenas. La vida del la vida del joven Calvo va a tomar ahora sí un rumbo de 360 grados cuando en 1847 decide tomar los hábitos clericales. Esta decisión finalmente lo lleva a Honduras, y en Honduras, en la ciudad de Comayagua, se ordena como sacerdote, y cosa curiosa, durante todo el año 1848 lo tenemos oficiando una serie de actos eclesiásticos hasta que en 1849 su padre adoptivo, don Rafael del Carmen, lo manda a llamar. ¿Y cuál es el motivo? Don Rafael del Carmen ya no es un jovencito, ya es una persona de cierta edad, y dándose cuenta que sus fuerzas se están debilitando, manda a llamar a su hijo político a que le ayude en el curato de Cartago. Finalmente luego será nombrado ya cura de Cartago, el padre Francisco Calvo, y lo tenemos ya en 1851 impartiendo lecciones de filosofía y lecciones de gramática en la única sede de la Universidad de Santo Tomás que estuvo en Cartago en ese año. Este hecho tiene un antecedente, señoras y señores, porque don Francisco, cuando había venido a Costa Rica en 1844, se le había nombrado, y véanse a la edad que lo voy a decir, a los 25 años, director de la Cátedra de Teología de la Universidad de Santo Tomás. Como ustedes me entenderán, un puesto de demasiada responsabilidad, de demasiada altura para un jovencito que venía graduándose de bachiller en ese tema en Nicaragua. ¿Cuál era la explicación? No olvidemos que el primer rector de la Universidad de Santo Tomás era su padre biológico, y eso ustedes me entienden que allanó inmediatamente a la idea, pienso yo también, para poder tener en paz su conciencia de lo que había hecho años antes de darle ese puesto al sacerdote Chico Calvo. Y digo Chico Calvo porque esa era la manera en que se le conocía popularmente al padre Francisco. Ahora bien, señoras y señores, aquí viene en esta parte de nuestra exposición lo que yo considero que es la primera gran disyuntiva o la primera gran episodio en la vida de don Francisco. En 1853, siendo ya presidente de la República Juan Rafael Mora Porras y su comandante general, su hermano José Joaquín Mora Porras, el padre Calvo es nombrado capellán del ejército costarricense. Pero no cualquier capellán, señoras y señores, es nombrado como el primer capellán en la historia del ejército costarricense. Antes del padre Calvo no hay capellán en nuestro ejército. Basta con hacer una revisión sucinta en la lista de ejércitos desde la época de la independencia y no había existido ese cargo. Y aquí es donde viene la gran pregunta que les decía al principio: ¿por qué él? ¿Qué tenía él que no tenían los sacerdotes de su época para haberse escogido a otro? En todo caso estamos hablando de una persona que, como usted ve, era relativamente joven, 33 años.
en un cargo de tanta importancia. Y con esto me voy a permitir retrotraernos 6 años antes. En 1848, el presidente, doctor José María Castro Madrid, ha declarado a Costa Rica como república. Esto está pasando un 31 de agosto de ese año. Y a raíz de esta declaratoria, Costa Rica inicia de una vez una serie de trámites para que sea reconocida a manera diplomática con naciones como Inglaterra, como Francia, como España y como la Santa Sede. Es la Santa Sede la que nos interesa aquí, porque el Papa Giovanni Maria Mastai Ferretti, Pío IX, reconoce inmediatamente al Estado, a la República de Costa Rica, el 16 de febrero de 1850. Este reconocimiento es vital en nuestra historia. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros nos habíamos independizado en 1821, lo cierto es que la mayoría de las naciones no nos reconocían, porque mantenían vínculos diplomáticos con España, y al tener un problema de carácter diplomático con España, pues preferían no reconocernos. ¿Quiénes son los que de manera valiente sí reconocen al Estado, nuevamente, a la República de Costa Rica? La Santa Sede. Ahora bien, este reconocimiento tenía implícito dos personajes. Nuestro primer gran representante diplomático, don Felipe Molina Bedoya, que tanto le dio a este país, y don Fernando de Lorenzana Márquez del Belmonte, quien es el que realmente inicia todos los trámites, y digo yo trámites canónicos, para poder facilitar que el Papa reconociese a Costa Rica. ¿Y qué pasa con este reconocimiento? Bueno, al crearse ese reconocimiento, Costa Rica solicita paralelamente que se le otorgue la independencia eclesiástica. ¿A qué me refiero con esto? Costa Rica desde el siglo XVI era parte de la Diputación de León y de Nicaragua, y también de la Diputación Eclesiástica de León y Nicaragua. Quiere decir, en otras palabras, que nosotros éramos subordinados en materia eclesiástica a lo que dicen las autoridades leonesas. Pues bueno, el Papa Pío IX pone fin a este asunto, y el 28 de febrero de 1850, por medio de una bula conocida como Christianae Religiones Autor, crea el Obispado de San José. Véase la importancia de esto, señoras y señores, porque Costa Rica no solo afianza su independencia política, sino que logra su independencia eclesiástica. Ya no íbamos a ser más subordinados de la iglesia nicaragüense. Bueno, pero estábamos creando el territorio. ¿Y quién va a dirigir ese territorio? Pues bueno, se le solicita al presidente Juan Rafael Mora Porras que envíe una terna de candidatos para ver quién se va a hacer cargo de su obispado. Y don Juan Rafael solo manda dos nombres. El nombre de Rafael del Carmen Calvo Rosales, nuevamente lo repito, padre adoptivo de nuestro personaje, y el presbítero Joaquín Anselmo Llorente y La Fuente, que a la sazón era director del seminario de Guatemala. El Papa Pío IX termina decantándose por el segundo, y así en 1851 se nombra como primer obispo de Costa Rica a Monseñor Llorente y La Fuente. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en la exposición con nuestro personaje? A la hora de crear el obispado y nombrar al obispo, lo cierto es que se estaba también buscando establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y en este caso, ahí hablaremos en términos jurídicos, con la representación jurídica del Vaticano, que es la Santa Sede. Pues bueno, el marqués Fernando de Lorenzana va a empezar a hacer una serie de tramitaciones de tipo jurídico para que se firme un concordato. Un concordato, para los que no tienen conocimiento de ese tema, es una figura propia del derecho canónico que establece un tratado de tipo, un acuerdo de tipo diplomático entre dos naciones. No se debe utilizar la palabra tratado, porque el tratado está para estados, que se utiliza entre dos naciones. Pues bueno, se inician las negociaciones por parte de Costa Rica con Fernando Lorenzana, y por parte del Vaticano con el cardenal Giacomo Antonelli, que va a ser el representante de asuntos exteriores de su santidad. Finalmente, el 7 de octubre de 1852 se firma ese concordato y Costa Rica establece oficialmente relaciones diplomáticas con el Vaticano. Señores, ¿qué es lo que nos interesa de ese tema? El artículo 24 de dicho concordato, en su párrafo segundo, y aquí me voy a permitir citarlo textualmente, nos dice: su santidad le otorga al ejército de Costa Rica una serie de exenciones, de mercedes y de gracias, conocidas en derecho canónico como el nombre de privilegios castrenses. Y cierro la cita. ¿Qué significa eso? Que entre esas
tipos de exenciones y privilegios castrenses está el famoso capellanato. ¿Y qué significa esto? Un religioso que se dedique en un ejército a oficiar una serie de servicios religiosos. Claro que Costa Rica esto era novísimo, nunca se había dado un caso de estos. Y cuando la comunicación llega a nuestro gobierno manda una carta. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Puede nombrarlo el gobierno? ¿Tiene que ser de nombramiento de la Santa Sede? ¿Tiene que ser entre los dos? Y la respuesta es muy sencilla. El 16 de mayo de 1853, en un documento conocido como Breve Pontificio, que es en derecho canónico una pequeña carta emitida por el Papa, su santidad le refiere que el nombramiento de ese sacerdote recae en las autoridades costarricenses. Ustedes entenderán que ante esta coyuntura, el presidente Juan Rafael Mora Porras y su hermano escogen al presbítero Francisco Calvo como primer capellán en la historia de nuestro ejército. ¿Y cuál fue la razón? No solamente la amistad que ya los unía, el conocimiento que tenían de él, sino el hecho de que el canciller en ese momento era precisamente don Joaquín Bernardo Calvo González, tío político precisamente don Francisco Calvo, y eso es lo que permite entrar en nuestra historia militar y eclesiástica al padre Calvo como primer capellán en la historia de Costa Rica. No solo se le nombra a él, eso sí, se nombra a 6 clérigos más. En un primer momento son 2 clérigos más, luego con ocasión de la campaña nacional serán 5 más, pero el cuerpo de capellanes sería finalmente de 7. Y se le da a don Francisco el título de capellán mayor de ese cuerpo. Ya para 1856, todos ustedes saben que se inicia la página más gloriosa, la página más grande de nuestro país, cuando decidimos un buen día defender nuestra soberanía ante una mano impía que pretendía lastimarla, y cuando se conforma el ejército para defender nuestra libertad, don Francisco Calvo aparece en todos los documentos en primer orden como nuestro capellán del ejército. Es importante señalar que la falange filibustera o la falange americana del periodista, autor y abogado William Walker, mal llamada filibustera, ¿verdad?, por esa contracción del término filibuster, tuvo sus primeros escarceos con nuestro ejército en Santa Rosa. ¿Quién es uno de los personajes principales que aparece ahí? El padre Francisco Calvo. Y luego cuando Costa Rica defiende por segunda, y nosotros diríamos gallardamente, su libertad en Rivas, ¿quién aparece en primer orden siendo uno de los principales soldados de ese momento? El padre Francisco Calvo. No estamos hablando entonces, señoras y señores, de un sacerdote que se quedara en la línea de atrás. No hablamos de un sacerdote que se quedara en la montaña esperando. No hablamos de un sacerdote que cuando ya hubiese pasado el episodio bélico llegase. No, tenemos a un sacerdote que estuvo en la línea de fuego, que peleó junto a los soldados y que hizo de la lucha una lucha de él también. En la segunda campaña nacional, esa que va de noviembre a mayo de 1857, el padre Calvo, según nuevamente los informes que llegan, es uno de los principales personajes en la toma del día del tránsito. Participa activamente eso. Y finalmente, como todos ustedes sabrán, esta guerra terminará el 1 de mayo de 1857, cuando se derrote a estas impías tropas filibusteras, y que lamentablemente pues siempre fue un feriado en nuestra parte, pero a partir de 1915 se dijo que iba a ser un feriado por el Día del Trabajo. Cosas que solo pasan en nuestra parte. Finalmente, he de decir que gracias al arrojo, a la valentía y al ímpetu de Francisco Calvo, se le confirió una cruz de honor. Cruz de honor, señoras y señores, que la tuvo en su pecho el resto de su vida. Todas las fotos que vemos después, lo vemos con esa cruz que para él era lo más sagrado y lo más valioso. Y se le confirió el grado de coronel efectivo. Véase que se dice coronel efectivo, cuando se ven los decretos de la colección de leyes y decretos, la palabra efectivo no era un coronel simbólico, era un coronel con todos los efectos de ley para poder pelear en cualquier guerra con ese grado de coronel y dar las órdenes respectivas a los grados de capitanes, tenientes, sargentos y cabos. En 1856 y 57, el padre Calvo no se quedó solamente con estar en el Teatro de las Operaciones. Ciertamente conformó una de las obras literarias, diría yo, más peculiares de nuestra historia. Así, él es el autor del afamadísimo, y cito comillas, libro de los que murieron en la campaña nacional, tomo 1, tomo 2, de 1856 y 57. ¿Qué es la importancia de esta obra? Bueno, citó el nombre, los apellidos, en el caso que se tuviese, el domicilio, donde venía, la causa de la muerte en algunos casos,
de casi todo el Ejército Nacional. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué o para qué? ¿Cuál era la idea de hacer un libro de estos y de estar de batalla en batalla y conociendo los reportes de guerra? Pues algo muy sencillo. Recordemos que el registro civil se hace hasta 1888. Antes de esto, la Iglesia Católica era encargada de las defunciones y la encargada de registrar las muertes de las personas. Por lo tanto, el libro del Padre Calvo es de vital importancia porque en su afán de querer registrar todas las defunciones, también nos hizo un aporte increíble a la historiografía nacional, diciéndonos quiénes son las personas que habían muerto tan gallardamente en esta epopeya. Dichos libros se guardan actualmente en el archivo de la Curia Metropolitana, están guardados y han servido para generaciones y generaciones y generaciones de historiadores que han tratado este tema y que brillantemente lo trató un contertulio de este grupo, don Raúl Arias, en un libro que yo les recomendaría a todos que tengan el gusto de leer, Los Soldados de la Campaña Nacional, en donde nos narra brillantemente pues todas las personas que murieron en esta epopeya. Precisamente esta cuestión a partir de unos comentarios surgidos en un libro del historiador Lorenzo Montufa, en donde negaba la existencia de Juan Santamaría. Pero bueno, ese es tema de otra conferencia, de otra conversación. Para 1858, ya cuando ha terminado la guerra, el presbítero Francisco Calvo lo vemos como integrante de la Junta de Caridad e integrante del Hospital Lazareto, hospital que, como su nombre lo dice, era para curar a los enfermos del mal de Lázaro, que nosotros conocemos en términos populares como la lepra. Ya para 1859, y aquí es donde diría que empieza la parte triste de la historia, es el 14 de agosto de 1859 a las 3 de la mañana, como todos bien sabemos, Costa Rica se va a manchar con el golpe de Estado que los generales Máximo Blanco y Lorenzo Salazar van a dar en contra del presidente Juan Rafael Mora Porras. Y todos los bemoles que a eso vienen, ya sabemos muy bien la expulsión que se hace del presidente, de su hermano, de su cuñado el general Cañas, de su sobrino Manuel Argüello Mora y del vicepresidente Rafael García Escalante y Nava. El padre Francisco Calvo es uno de los poquísimos moristas que se quedan en Costa Rica. Y le toca, como nosotros diríamos, la parte más fea del baile, porque mientras los otros lograron salir, a los que quedaron aquí les tocó lidiar con eso que se llamó ese ignominioso título de la nueva era. Este título de la nueva era fue el autonombre que se dio la administración del cirujano José María Montealegre Fernández y del ministro de Hacienda y Tierra, Vicente Aguilar Cubero, para hablar de una nueva era después de don Juanito. Qué manera más ignominiosa, de una manera pues casi vergonzosa de querer borrar de la mente de los costarricenses el egregio gobierno de don Juanito, que al final no se logró. Siempre prevalece la luz sobre la oscuridad. Y finalmente, en esta coyuntura, se dio el hecho de que el padre Calvo, durante todo ese periodo, participó siempre en sus actividades eclesiásticas, terminó de redactar su libro. Es interesantísimo, señoras y señores, ver un anuncio en el periódico, en la Crónica de Costa Rica, donde el padre Calvo dice: a todos los interesados, y cito, a todos los interesados, tengo en mi poder el libro de funciones de la campaña nacional para todo aquel que quiera saber si su padre, su hijo, su hermano, su tío, su sobrino vivió, murió o todavía está en alguna situación, etcétera, etcétera, por favor contactarme. Y vean qué interesante ese hecho, porque demuestra cómo el padre no tenía ese libro nada más como una cuestión de un diario, sino que tenía todo un fin público y utilidad para la Iglesia Católica. En esta coyuntura, pasemos al año 1860, que siempre le he dicho a mis alumnos que es el año más triste de la historia de nuestra patria, porque el domingo 30 de septiembre de 1860, don Juan Rafael Mora Porras va a ser asesinado de la manera más siniestra, de la manera más vil, en los Juegos de Punta Arenas. En una serie de bemoles y en una serie de circunstancias en las que se trata, pues diría yo de manera chabacana, de manera poco incluso decente, de ocultar los verdaderos bemoles de su muerte, y se trata, lo más grave, señoras y señores, de disfrazar su asesinato de Estado por medio de un juicio que en este libro que yo publiqué el año pasado quise demostrarle a todos los costarricenses cómo había sido un proceso absolutamente viciado de nulidad, y en el cual demuestro con pruebas
todas y cada una de las irregularidades procesales, judiciales y penales que se conjugaron para llevarlo al cabalzo y que muy convenientemente se quisieron ocultar por muchos años, hasta que por fin se ha podido hablar con puntos sobre las sillas sobre este tema. 2 días después, el martes 2 de octubre de 1860, el general José María Cañas, en agradecimiento por todo lo que hizo por esta patria, también fue asesinado. Y finalmente, de la manera, diría yo, más poco edificante, porque no hay otra manera de llamarla, la administración Montealegre Fernández, con el título de la nueva era, inició un proceso, señoras y señores, que los invitaría aquí les hablo como abogado, que siempre nos basamos en pruebas, a que visiten el Archivo Nacional, más o menos como de este tamaño, en donde había que perseguir, condenar y procesar a todos los implicados en el intento que se hizo en contra de Juan Rafael Mora Porras en contra del legítimo gobierno que había en ese momento. Se iniciaron una serie de investigaciones. ¿Y en qué terminó esta investigación? En la condena de varios de ellos. Pero mucha de la prueba testimonial que uno empieza a ver señalaban a quién como uno de los principales implicados. ¿Quién fue una de las personas que movió aquí armas, dinero y gente? Todos coincidían en un presbítero llamado Francisco Calvo. Y claro, ¿cómo no? Era uno de los principales moristas que se habían movido aquí para precisamente lidiar con ese tema. Finalmente, cuando el presbítero Francisco Calvo se da cuenta que su situación se está poniendo bastante difícil y bastante insegura, toma la decisión de abandonar la patria. Todos sabemos muy bien que abandonar la patria tal vez es el peor castigo de todos. Hay que dejar familia, hay que dejar trabajo, hay que dejar vida. Y así el padre Calvo también se le pagó, así como a Juan Rafael Mora se le pagó asesinándolo, al general Cañas ejecutándolo, al padre Francisco Calvo se le pagó expulsándolo de esta patria. Y finalmente fue a recalar a Panamá. En Panamá estuvo más o menos como un mes y finalmente decidió viajar a Ecuador. En Ecuador no se sintió justo y estamos ahora en el año de 1861. ¿Qué pasa en este año? En este año don Francisco decide trasladarse a Perú. Y cuando llega al Perú decide trasladarse a una ciudad portuaria que se llama el Callao. Y en esta ciudad, una vez que se instala y que vuelve a sus oficios de sacerdote en una pequeña parroquia de la ciudad, oh sorpresa, tiene su primer contacto, y aquí es donde viene la parte más peculiar de la vida de don Francisco, con algunos sacerdotes que se hacen llamar adscritos a algo que se llama la masonería. Sorpresa para él. Ha oído hablar de esa institución, sabe que está condenada por la iglesia, sabe que es causal de excomunión para cualquier persona que siquiera tenga amistad con gente que esté adscrita a ella, y sabe lo peor, que su condición de sacerdote lo hace todavía más prohibitivo. Pues aún así, don Francisco, todo su cultura hace que no caiga en esas trampas, por supuesto. Esas son amenazas, como todo lo que hay alrededor de este tema. Y finalmente, en 1862, que es en el año en donde empieza la que yo he titulado la segunda parte de su vida, don Francisco solicita ser iniciado como masón en una actividad verificada en la logia Cruz Austral número 5 del Perú. Voy a permitirme que hablar de un glosario. Dije ser iniciado porque entre los masones el término iniciado significa comenzar los trabajos para ser masón. Dije tenida porque tenida es el nombre que se hace en las reuniones donde se conjugan los masones, y dije logia porque logia es el lugar físico en donde se reúnen los masones. Finalmente vemos como en junio de ese mismo año don Francisco es aceptado, y cuando digo aceptado vamos a utilizar el término. Se le permite iniciarse como aprendiz masón en el rito escocés antiguo y aceptado. La masonería tiene varios ritos para iniciarse. Bueno, él escoge este, que es el de la logia a la que él quiere entrar, y ya para agosto de 1862 sube al segundo grado de la masonería, que es compañero, y finalmente en el mes de septiembre lo tenemos como maestro masón. Quiero decirles en este acápite que la masonería tiene 33 grados, pero los 3 principales, aprendiz, compañero y maestro, son los básicos. Del 4 al 33 son los opcionales. Y ya tenemos a don Francisco como maestro masón en 1862. Para 1863 don Francisco se traslada al Paraíso Chile. Es interesante ese hecho porque lo vemos viviendo 8 meses en la ciudad de Valparaíso. Finalmente luego decide regresar al Perú, y cuando decide regresar al Perú
recibe una carta que para él es un bálsamo. Y diría para cualquiera de nosotros que hubiese sufrido el horror del ostracismo, se le informa por parte de su tío político: la era Montealegre ha terminado. Se ha elegido un nuevo presidente en la figura de un doctor cartaginés que todo el mundo apreciaba, don Jesús Jiménez Zamora, y es el momento de que vuelva Francisco. Pero ustedes me entenderán que el sacerdote que se fue no es el sacerdote que va a volver, no es únicamente el capellán del ejército, viene con nuevos bríos, con nuevas ideas que aquí van a causar una explosión intelectual o un terremoto. Finalmente decide volver, y cuando ha vuelto a su tierra en Costa Rica, se encuentra con una agradabilísima sorpresa. Cuando va a las instalaciones del viejo Palacio Nacional y pregunta por su tío, y es una anécdota muy interesante, cuando pregunta por su tío, ¿y dónde está? Él dice: está presidiendo el Congreso. ¿Cómo que está presidiendo el Congreso? Sí, su tío ha sido nombrado presidente de la Cámara de Representantes o del Senado, y ahora que usted ha vuelto lo está esperando. Imagínense ustedes las circunstancias de volver siendo el sobrino político del presidente del Senado en Costa Rica. Eso le permite a don Francisco volver a tener paz, esa paz que tanto se impeñó, y en 1864 lo tenemos como licenciado en Derecho Canónico de la Universidad de Santo Tomás. Véase, señoras y señores, que hayamos quedado en 1831 con un bachillerato en Derecho Canónico. Será hasta 1864 que logre la licenciatura, ya cuando las circunstancias se lo han permitido. Y para 1865 lo tenemos como doctor en Derecho Canónico de la misma Universidad Tomasina Decimonónica. Es aquí donde comienza lo controversial, y es donde comienza esa parte que lamentablemente el fanatismo ha llevado pues a un lado superlativo absolutamente incomprensible. En enero, el 2 de enero de 1865, don Francisco Calvo reúne a un grupo bastante conspicuo, bastante selecto de ciudadanos, la mitad extranjeros, la mitad nacionales, y los invita a una reunión. ¿Esa reunión para qué es, señores y señores? Esa reunión es para fundar la masonería en Costa Rica. Cuando todos los invitados en un recinto como este, que él les plantea la idea, se encuentran con una agradable sorpresa. Los alemanes, ingleses y franceses que han invitado, todos son masones. Y no hay sorpresa, en cambio la sorpresa es para la parte costarricense. Pero con esas ideas liberales, ese positivismo krausiano que ya había empezado a echar sus raíces en nuestra patria, y que con don Valeriano Fernández Ferraz terminaría de explotar, hace que formen la primera logia de nuestra patria. ¿Y qué nombre le ponen? Le ponen el nombre de una de las tres virtudes teologales de la Iglesia Católica, el nombre de caridad. Y cuando colocan este nombre, resulta ser que en la masonería tienen que elegir a una persona que se convierte en su principal dirigente, al cual van a llamar venerable maestro. Y obviamente ustedes entenderán a quién es escogido como primer venerable maestro de la masonería en Costa Rica: el padre Francisco Calvo. Pero el padre chico no se queda ahí. Ustedes me entenderán que el reconocimiento que se hace del padre Francisco a nivel costarricense no es suficiente, necesita dar un paso más allá. Y va a presentar una carta que la guarda el Museo de la Gran Logia de Costa Rica, en donde solicita, y me voy a permitir aquí con su permiso dar el nombre que es bastante largo: Gran Oriente y Supremo Consejo Neogranadino de Medellín, Colombia, que era la principal autoridad masónica a nivel regional en ese momento, en lo que era Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Centroamérica y parte de México. Señores, ¿por qué se hace esto? Por una razón muy sencilla: en la masonería una logia no puede funcionar si no tiene el aval de una institución superior que se lo dé. Entonces, cuando envía esa carta, finalmente el Supremo Consejo más bien lo felicita y le dice: señor, hermano, perdón, estamos totalmente complacidos con lo que usted ha hecho y le damos el aval y vamos a otorgarle el reconocimiento legal. Y se nombra entonces, o se le da el número 26. ¿Por qué digo esto del número 26? Porque la logia va a pasar a ser conocida con el nombre Caridad número 26. Quiero que explicarles eso. Si dije que este Supremo Consejo tenía autoridad en varias naciones, obviamente había fundado previamente 25 logias en otras naciones. A Costa Rica obviamente le tocó ser la número 26 de toda esa región. Y lo más importante, le dan un título que en masonería se llama la carta patente.
Es un documento más o menos como de este tamaño, donde se ponen los sellos de la autoridad superior para que todos los masones del mundo que asistan a esa logia puedan ver que esa logia es lo que ellos llaman regular, que es lo que nosotros diríamos en términos profanos, legítima. Ahora bien, ¿qué termina este asunto? Bueno, señores, dice este adagio de la filosofía que no hay nada más fuerte que una idea cuando le llega el momento, y a la masonería le había llegado el momento. ¿Por qué digo eso? Porque de inmediato se desató el fanatismo, de inmediato se desató la crítica, de inmediato se desató, pues diré yo, como siempre lo he calificado, el calificarlos de ateicos, de hijos del demonio, de oscurantismos, etcétera, todas estas bellezas del fanatismo. Y finalmente, o lamentablemente, Monseñor Llorente y Lafuente publicó 2 cartas pastorales en 1867 que las resguardan los originales en el archivo de la curia, fortísimas en contra de la masonería. Pero cosa, no fue Monseñor Llorente el redactor de esas pastorales. Esa manera tan fuerte de redactar se le dio al doctor Domingo Lula Salvatierra, enemigo furibundo de todo lo que significaba la escuadra y el compás. Y claro, Monseñor Llorente lo que hizo fue firmarlas. Eso desató aquí una serie de dimes y diretes, tanto es así que en 1869 el gobierno se atrevió a cerrar una logia dos logias masónicas en 1869, donde estaban reunidos una serie de masones, y puso a su ministro, el doctor Eusebio Figueroa Aramuno, a cerrar esas logias. Eso fue una declaratoria de guerra entre el gobierno y la masonería, y finalmente llegamos a 1870. 1870 es por mucho uno de los años más importantes de nuestra historia. El sábado 27 de abril de ese año, un coronel llamado Tomás Miguel Guardia Gutiérrez, junto con un grupo de personas, van a trasladarse al antiguo cuartel de la artillería, donde está ubicado nuestro mercado central de San José, y van a hacer lo que los historiadores llamamos el golpe de estado troyano, que yo siempre le digo a mis alumnos que hay que hacer una operación con esta famosísima novela de Homero, la Ilíada, porque así como Aquiles y los Mirmidiones entraron en Troya con un caballo de madera, bueno, don Tomás Guardia y sus soldados entraron en unas carretas con comida para caballos, exactamente de la misma manera. Y de la misma manera ganaron, y de la misma manera lograron cambiar el orden de las cosas para siempre, porque en Costa Rica es lo que se llama el inicio de la República Liberal. ¿Qué va a pasar? Que cuando se toma el poder, y es Jesús Jiménez lamentablemente el que sufre eso, ese defenestramiento del poder, ¿a quién nombramos de presidente? ¿A quién traemos? Bueno, se va a traer a uno de los médicos más emblemáticos, a uno de los médicos más prestigiosos de nuestra patria, para que se convierta en nuevo presidente, y así el doctor Bruno Carranza Ramírez se convierte en presidente. No es una coincidencia, señores y señoras. Don Bruno es integrante de la Logia Caridad, y hay que colocar a un hermano precisamente en el nuevo orden de las cosas. ¿Y quién es nombrado inmediatamente ministro de la guerra? Tomás Guardia Gutiérrez, y al igual que el cardenal Richelieu en Francia, es el verdadero hilo conductor de la política en ese momento. Ya para 1870, nuestro padre Francisco Calvo ha tenido tales honores y tales méritos que el Supremo Consejo Neogranadino de Colombia le otorga el grado 33. Para que ustedes me entiendan, ha llegado al tope de lo que se entiende como cargo de la masonería, y es aquí donde deciden lo siguiente: los masones tienen la costumbre, cuando se llega al grado 33, de cambiarse el nombre o utilizar un nombre simbólico que lo represente. Y aquí es donde él decide llamarse Ganganelli. ¿Por qué? Porque Ganganelli era el nombre del Papa Benedicto XIV, Giovanni Vincenzo Ganganelli di Forte, que había sido el que en 1773 eliminó a la Compañía de Jesús o jesuitas, enemigos naturales de los masones. Y él quería hacerse llamar con ese apellido como un reconocimiento al Papa que había eliminado a sus enemigos naturales. A partir de ese momento solo firmará Ganganelli, ya nunca más Francisco Calvo, bueno, por los próximos 6 años. Y finalmente, al año siguiente, en 1871, Ganganelli toma la otra gran decisión. Se fundó la masonería aquí, y más allá, ¿qué pasa en Guatemala? ¿Qué pasa en Honduras? ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Y qué pasa en El Salvador? No hay logias fundadas. Y tomó una decisión que yo considero que es un terremoto a nivel masónico. Deciden fundar la masonería en Centroamérica. Pero ustedes me entienden que era una cosa aquí con nuestras coyunturas, y otra cosa respondía a las realidades de otras naciones.
Entonces toma la decisión de volverse a comunicar con el Consejo Neogranadino Colombiano, plantearles el proyecto. ¿Y qué le responde a las autoridades masónicas colombianas? Bueno, mire, está muy bien, pero usted está en capacidad de hacer lo que usted está pretendiendo hacer. Y él, por supuesto que sí. Bueno, se le da la carta patente, nuevamente les explico, el permiso para poderlo hacer, y va a fundar entonces lo que en masonería se llama el Supremo Consejo Centroamericano, la primera entidad masónica de Centroamérica con sede en Costa Rica. Y una vez que eso se nombra, la principal autoridad se llama Supremo Gran Comendador, y aquí nombra obviamente como Supremo Gran Comendador al padre Francisco Calvo, que se convierte en la primera autoridad centroamericana masónica de la historia. Pero cuidado, no era tan fácil. Para poder hacer una cuestión de estas había que fundar otras logias, porque según el derecho masónico no basta una logia para fundar un Supremo Consejo, se necesita un mínimo de 3. Y en un tiempo récord, el padre Francisco Calvo, que ha fundado la Caridad número 26, funda la logia Esperanza número 30, Fe número 31 y Flor del Pacífico número 32 en la ciudad de Punta Arenas. Ya con 4 logias funda lo que en masonería se conoce como una Gran Logia de Costa Rica, que es la autoridad mayor de Costa Rica y que sí va a permitir fundar logias en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y en Nicaragua. Esta conjunción de circunstancias hace obviamente, como ustedes entienden, que el padre Calvo empieza a ser reconocido como una autoridad masónica ya no a nivel centroamericano, sino a nivel americano. De hecho, miren qué interesante ver la correspondencia en el Museo de la Gran Logia. Se tenía comunicaciones con Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, México, con todas las logias de los Estados Unidos, donde el padre Calvo ya era un personaje obviamente muy famoso. Y en 1872, miren, hacen lo que yo cuando estudiaba me dije, este hombre realmente manejaba el ajedrez político como nadie. En 1872, ese coronel que dio el golpe de Estado llamado Tomás Guardia ha asumido la presidencia ante la renuncia de don Bruno Carranza, pero don Tomás no era masón. Don Tomás siempre se ha dicho era tomasino, solo para sus intereses. ¿Y qué es lo que hace don Tomás? ¿Qué es lo que hace don Francisco? Hay que atraer a esta persona al seno. Y como sabemos que en Costa Rica va a ser un poco, ¿qué diríamos nosotros? Perspicazo, puede ponerse un poquito fea la situación. Si alguien ve que don Tomás está iniciando, vamos a hacer lo siguiente: convence al general Guardia a viajar a Panamá. Y en Ciudad de Panamá, en julio de 1872, tenemos a don Tomás iniciándose como masón y luego finalmente convirtiéndose en maestro masón. Ha llevado a Tomás Guardia, pero para que no vuelva inmediatamente a Costa Rica, se lo lleva a Estados Unidos, donde la Gran Logia de Nueva York y la Gran Logia de Nueva Jersey le hacen una serie de homenajes para que esté posibilitada a Costa Rica, cuando ya se olvida la idea de que ustedes saben que Costa Rica un escándalo solo dura 3 días, y aquí ya han pasado varios cuando don Tomás vuelve con su mandil y su escuadra y su compás. Ajedrez político por antonomasia. Cuando don Tomás vuelve, cosa curiosa, se escribe la Logia Caridad obviamente, y ya tenemos al presidente de Costa Rica adscrito a las filas de la masonería. Ya en 1873, don Francisco tiene un proyecto, señores, como todo de su vida, grande. Decide que no se pueden seguir reuniendo en un habitáculo como el que estamos ahorita, sino que hay que crear lo que se llama en masonería un templo. ¿Y qué se decide? Bueno, que todos los masones pongan una parte de su peculio para crear un fondo y comprar un terreno, y se logra. Y esa primera institución física masónica, el primer templo, se compra en la cuadra donde está ubicada actualmente la Caja Costarricense del Seguro Social en la avenida Segunda, propiamente en la esquina noroeste, la que daría precisamente hacia el cuartel Bellavista. Ahí está el primer templo masónico de Costa Rica. De hecho, solo conozco una foto de ese lugar y era realmente bastante modesto, porque me le dieron una casa a la cual nada más se le dio el título muy pomposo de ser templo masónico. Y en 1874 viene uno de esos hechos que uno siempre se pone a pensar en qué momento le daba tiempo a nuestro biografiado o a nuestro personaje para hacerlo, saliéndose totalmente de lo que hacía habitualmente y dándose cuenta que las condiciones infrahumanas en las que los trabajadores y los obreros laboraban en Costa Rica, don Francisco Calvo funda el primer ente gremial de nuestra patria, y es el nombre de Sociedad de Artesanos de San José, y por primera vez en la historia se habla de unas palabras que eran malditas en aquella época: salario mínimo.
horarios de 8 horas, remuneración en moneda nacional y una serie de palabras y títulos que ustedes me entenderán que ahora hablamos muy común, pero que en aquel tiempo era una declaratoria de guerra a los patronos. Y finalmente lo logra gremial, y esa sociedad, si bien es cierto, fue efímera, es el germen de lo que ustedes van a entender posteriormente como todas las asociaciones de trabajadores y defensa de los derechos laborales en Costa Rica. Claro, y teniendo obviamente su gran explosión cuando el doctor Calderón Guardia haga las grandes reformas en los años 40 con la Caja Costarricense, con el Poder de Trabajo y las garantías sociales. Y aquí es en esta época donde se va acabando la estrella de don Francisco. En 1876, don Tomás Guardia ha terminado su cuatrienio y ha asumido la presidencia de la República el licenciado Aniceto Esquivel Sáenz. El problema es que ustedes me entenderán que la Costa Rica de don Tomás, solo don Tomás manda, y nadie se podía atrever a pensar diferente a como pensaba don Tomás. Y cuando a Aniceto se le elige, ustedes entenderán que se entendió porque era una persona a la cual se podía moldear, y don Aniceto no estuvo dispuesto a eso. Solamente duró 30 días, perdón, disculpen, 3 meses en el poder, porque el 30 de julio de 1876 los generales Pedro y Pablo Quiroz Jiménez le dieron un golpe de Estado. ¿Quién es el que aparece como uno de los primeros firmantes del golpe de Estado? Presbítero Francisco Calvo. Y aparece entonces inmiscuido como uno de los principales artífices de este golpe. Golpe que llevará a la presidencia temporalmente al doctor Vicente Herrera Celedón, pero que a partir de septiembre de 1877, en otra jugada de ajedrez, don Vicente renuncia y llama al poder al general Tomás Guardia Gutiérrez. Y don Tomás lo tenemos como presidente eternamente hasta que lo llame la vida en vida, la muerte en 1882. Nuevamente el ajedrez político en su máxima expresión. Llegamos a la parte triste, como les dije, o diríamos triste para él. Lamentablemente, ustedes me entenderán que en una Costa Rica que pegaba en algún momento como anacrónica, y ya está mojigata, lo de la masonería no puede pasar así como así. Sencillamente no era tan fácil. Ahora es muy fácil que yo les hable a ustedes de este tema. Hace 150 años probablemente yo hubiera salido detenido para la penitenciaría y ustedes multados por escucharme. Pero en aquella época no era tan fácil como les digo. Y así, lamentablemente, vemos una carta que guarda ahorita el archivo de la Cura Metropolitana, en donde don Francisco Calvo renuncia irrevocable y absolutamente a la masonería en Costa Rica. Este documento, señoras y señores, déjenme decirles que cuando yo tuve oportunidad de leerlo, para mí fue impresionante cómo era posible que el fundador, el principal personaje, el alma de la masonería renunciara. Y se le atacó fortísimamente de parte de algunos hermanos suyos de la masonería, acusándolo incluso de traidor. Pero qué fácil es siempre juzgar a una persona si no se está en los zapatos de ella. ¿Cuáles eran las verdaderas o los verdaderos temores que se urdían detrás de esa renuncia? No olvidemos que el padre de Francisco Calvo ante todo era un sacerdote y que su manera de ganarse la vida era como sacerdote, que el único peculio que entraba a su título personal era como sacerdote, y lamentablemente Monseñor Rivas Salvatierra le amenazó terriblemente con excomulgarlo y expulsarlo de la iglesia si continuaba la masonería. ¿Me pueden ustedes decir qué hubieran hecho ustedes en un caso de esos? Bueno, la respuesta queda en cada uno de ustedes, y el padre Francisco Calvo renunció irremisiblemente. Ahora bien, ¿que este fue el término de la masonería de don Francisco Calvo? Por supuesto que no. Ustedes entienden que una institución que se había arraigado tanto en su corazón no podía salir así. Y finalmente se aplicaría que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y ese fuego no se había apagado. Y en 1879 viene el otro gran episodio alrededor de la vida de don Francisco. Ya por si fuera poco todo lo que hemos visto, viene una página evidente. Pero me voy a permitir, con su permiso, retrotraerme en 1871. En 1871, el 5 de septiembre, ha muerto Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente. Y se va a iniciar lo que los historiadores llamamos, como brillantemente Monseñor Sanabria llamó, la primera sede vacante obispal de nuestra patria. 9 años estuvimos sin obispo. Yo sé que a ustedes les debe parecer muy raro, 9 años. Bueno, resulta ser que recordarán que Costa Rica había firmado un concordato con la Santa Sede. Uno de los derechos que se le otorgaba al gobierno de Costa Rica era el famoso regio patronato. ¿Qué significaba esto? Que
el Papa le permitía al presidente de Costa Rica que mandase una terna de nombres para los cargos obispales, pero era el Papa el que finalmente escogía de esos nombres. Ustedes me entienden que si solo el presidente era el que mandaba esos nombres, pues bueno, tenía que ser de la terna de él. ¿Qué hace don Tomás Guardia? Don Tomás manda un solo nombre. Ustedes me entienden que si se manda un solo nombre, tiene la posibilidad del Papa de escoger. ¿A quién le envía el nombre? Ramón Isidro Cabezas, el padre Cabezas. Y cuando la carta llega, ¿qué es lo que dice el Papa Mastay, el Papa Pío IX? Rechazo absolutamente. Primero, me parece una mala crianza de don Tomás, que solo me manda un nombre. Y segundo, todos sabemos que el padre Isidro Cabezas está afiliado a la masonería. Y yo sé que es la jugada que usted quiere hacer. Y además, desconfío de que sea don Tomás el que lo envíe. Perfecto. Don Tomás dice, perfecto, entonces no quiere, no hay obispo. Y todo el 72, 73, 74, 75, 76, no habrá obispo. En 1877 envía una segunda carta. Cuando el Papa la recibe, me imagino yo, espero que mandara a tu candidato, vuelve a nombrar a Ramón Isidro Cabezas. ¿Se pueden ustedes imaginar la cólera del Papa? Me imagino yo, ¿verdad? Y hay una frase famosa en esa correspondencia que le envían, ya no resguardada ni en el Archivo Nacional ni en el Archivo de la Curia, sino en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Le envía esta siguiente carta, y no olvidemos el apellido del padre, que es Cabezas, y me voy a permitir citar esta frase que es famosa entre nosotros los historiadores. Abro comillas: presidente Guardia, mientras yo, Pío IX, sea la cabeza de la iglesia de Costa Rica, el presbítero Cabezas no será la cabeza de la iglesia de Costa Rica. Y esa frase, ustedes entenderán que cerraba para siempre el hecho de que este sacerdote fuera cabeza de la iglesia de Costa Rica. Bueno, ¿por qué les he contado todo esto? Porque volvamos al año 1879, tenemos obispo. Y en un país donde el catolicismo estaba tan acendrado, no tener obispo era prácticamente estar condenados. Y entonces, ¿qué se le dice? Y aquí surge otra vez la figura, para variar, del padre Cano. Caminando un día por la calle del Seminario, que es la actual Avenida Cuarta, se encuentra de frente con un sacerdote alemán, alto, el señor, forrido, y se pone a hablar con él, y oh sorpresa, se da cuenta que este sacerdote alemán ha sido nombrado director del Seminario de San José. Queda tan impresionado con la sapiencia, la sabiduría, la inteligencia de este sacerdote, que de pronto se ilumina y piensa, este hombre sería el perfecto obispo de Costa Rica. Y entonces, no olvidemos la amistad con el presidente Guardia, planea una reunión entre el presidente Guardia Gutiérrez y el sacerdote alemán para que se conozcan, y ojalá que don Tomás le parezca, porque en Costa Rica no se mueve una hoja si don Tomás no quiere. Y finalmente, en un almuerzo famoso ahí en el seminario, don Tomás queda encantado. Le parece que este hombre es el perfecto sucesor de la iglesia de Monseñor Llorente, y así lo hace saber porque luego envía una nueva carta, creyendo que esta vez el Papa va a decir que sí, pero qué sorpresa se han llevado las autoridades diplomáticas en ese momento. Pío IX muerto. ¿Y quién lo va a suceder? Giovanni Vincenzo Pesci, el Papa León XIII. Y cuando el Papa León XIII recibe ese nombre, inmediatamente dice, estoy de acuerdo. Parece que solo se le envió un nombre otra vez, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a poner esas pequeñeces. Y cuando recibe ese nombre, ¿cuál se imaginan ustedes que es la sorpresa? Cuando el gobierno de Costa Rica es informado de que Monseñor Bernardo Augusto Till Hoffmann es nombrado segundo obispo en la historia de Costa Rica. No les podría decir a ustedes la importancia que va a tener este nombramiento. Sencillamente, Monseñor Till es una de las más grandes luces que ha tenido la iglesia de Costa Rica, timbre de orgullo para todos los costarricenses, aunque no haya nacido aquí, se convirtió en un hijo de nuestra patria. Y nuevamente, ¿quién fue el artífice de la elección de este hombre? Francisco Calvo. Y así se lo agradezco toda la vida. Ya para 1882, un jueves, 6 de julio, a las 7 de la noche, don Tomás Guardia Gutiérrez expira. Ha tenido una enfermedad terrible en donde lo ha ido carcomiendo, en donde ya los últimos episodios estaban relacionados con vómitos de sangre terribles, hasta que finalmente expira en la ciudad de Alajuela. Y cuando expira, van a pasar varios días en el que está considerado el entierro presidencial más famoso de nuestra patria, y en el que incluso el maestro moraviano Rafael Chávez hizo la emblemática Duelo de la Patria, esa pieza bellísima de nosotros los costarricenses. Pues estando en
las honras fúnebres, adivinen quién aparece. Ha muerto su amigo. Ha muerto una persona que él quería tanto como Juan Rafael Mora Porras. Es la segunda vez que le toca ver que alguien tan querido como él, como Juanito, muere. Y saca una serie de insignias masónicas y se las coloca en el féretro de Don Tomás, delante de la catedral llena. Señores, nadie se atrevió a decir nada, pero de pronto se ha levantado una señora furibunda. Quite esas insignias de ahí, por favor. Y claro, el presbítero, me imagino yo la sorpresa, ¿quién es la señora? Es la viuda de Don Tomás, doña Emilia Solórzano Alfaro, quien está aterrada de que estén poniendo esos símbolos masónicos en el féretro de su amado esposo. Inmediatamente redacta una queja ante el Monseñor Gil, palabra más, palabra menos: por favor reprenda al padre Chico que está poniendo esas insignias masónicas en el féretro de Tomás. Monseñor Gil, ustedes entienden que no es que lo voy a venir a regañar furtivamente. Por favor, padre, no haga eso delante de todas estas personas y sobre todo de la viuda. El padre Chico pues obviamente retira estas insignias, y este es otro episodio interesantísimo para que ustedes vean que la masonería no había muerto a pesar de haber renunciado a ella. Ya para 1884 se da pues el que está considerado el episodio más fuerte, ¿verdad?, ante la Iglesia y el Estado. El 18 de julio el nuevo presidente Próspero Fernández Oramuno, adscrito a la Logia Maravilla Masónica de Arajuela, emite las famosas leyes anticlericales, que no es el día de hoy entrar a ellas. Nada más diremos que la primera ley es expulsar a Monseñor Gil de Costa Rica. Véase donde había llegado el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. Se van a secularizar los cementerios, ya no van a estar más bajo la égida de la Iglesia, sobre todo debido a ese archifamoso duelo entre el doctor Eusebio Figueroa y don Fernández, donde no se le permitió enterrar a don Eusebio Figueroa en un cementerio católico por haber muerto en duelo. Se van a prohibir montones de días de celebraciones católicas, pero lo más importante, según el criterio de la exposición de hoy, se deroga el concordato. Señores, y cuando les digo se deroga el concordato, es que se rompen relaciones oficiales con la Santa Sede. Ve hasta dónde había llegado el punto. Pero yo siempre he dicho que se rompen relaciones a la tica, porque se dijo, pero al final no se hizo nada. Porque el embajador Manuel María de Peralta siguió siendo el embajador en España, pero siguió teniendo correlación en la Santa Sede, y aquí en realidad pues sí, se expulsó a algunos religiosos y sobre todo de algunos conventos y iglesias, y luego eso fue todo. Y yo no sé si ustedes saben que actualmente el gobierno de Costa Rica, en el nuevo canciller, está tratando de firmar un nuevo concordato. Señores, un concordato que ha sido roto desde este episodio del 84, porque nosotros tenemos ya casi 120 años de no tener relaciones oficiales con la Iglesia Católica, pero todos ustedes ven aquí el nuncio y nosotros a nuestro embajador allá. Por eso digo rompimiento a la tica. Pues bueno, finalmente en esta coyuntura, cuando se expulsa a Monseñor Gil, ¿quién es el sacerdote que aparece una y otra vez, pidiéndole al gobierno que por favor lo dejen volver? Francisco Cárdenas. Y permite. Ahora bien, ¿qué se ha dicho muchas veces? Que no, que él precisamente más bien fue uno de los principales implicados y que él estuvo detrás de eso. No hay prueba de eso. El mismo Monseñor Sanabria lo dice. Se dice que se dice, pero no existe una prueba fehaciente de que Francisco Calvo hubiera sido el principal artífice de que él haya salido. Señores, además, ¿cómo iba a ser posible que si él había sido el principal artífice en que quedara como obispo, luego fue el principal interesado en que saliera? Pues bueno, finalmente ocurre un hecho que sí es muy particular. Monseñor Gil había excomulgado al presidente Próspero Fernández, obviamente, y expulsó a su segundo designado o vicepresidente, el licenciado de la jurisprudencia Bernardo Soto Alfaro. Estos dos personajes, a la muerte del presidente Próspero Fernández en el 85, Bernardo Soto Alfaro se va a convertir en presidente de Costa Rica. Y bueno, decide casarse con la hija de don Próspero Fernández, Pacífica Fernández Guardia. Pero yo les pregunto, ¿podía contraer matrimonio de don Bernardo estando excomulgado? Por supuesto que no. No les tengo que decir quién fue el único sacerdote que dijo, bueno, yo sí los caso. Y los caso. Y miren qué interesante, no hubo la posibilidad de casarlo en una iglesia. Tuvieron que casarlo en su casa de habitación. Ustedes me entienden por qué. Pero al final, el besito es lo de menos. Nos interesa el acto jurídico. Y finalmente don Bernardo estuvo casado. Yo me imagino la cara de cólera de don Monseñor Gil cuando se dio cuenta de que el padre Carlos le había pasado por encima, y de pronto don Bernardo estuvo casado con doña Pacífica. Con causa curiosa,
3 días antes, don Bernardo Soto Alfaro había sido nombrado soberano protector de la masonería en Costa Rica. Así que ustedes entienden que se manejaba una serie de fuegos interesantísimos. Y para coronar este año de 1885, el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, yo diría que en uno de esos episodios que de vez en cuando nos toca ver en Latinoamérica de un personajillo creyéndose dueño de América, dijo que Centroamérica tenía que volver a ser una república. Ese proyecto malogrado, absolutamente triste, morazánico, que solo llevó sangre, sudor y lágrimas, lo quisieron luego resucitar, y nos envió una carta diciendo, bueno, le informo a las autoridades de Costa Rica que ya vamos para allá a hacerlo parte. Ustedes entenderán que si ya hayamos defendido la soberanía en el 56, no le íbamos a permitir a un don nadie guatemalteco que viniera a decir una cosa de esas. Se organizó el ejército. Don Próspero le tocó unos días antes de morir. Lamentablemente don Próspero murió en circunstancias ahí un poco turbias, que no es del caso venir a hablar de eso. Y luego don Bernardo dijo la guerra. Señoras y señores, ¿a quién nombraron como capellán del ejército para ir a pelear contra los guatemaltecos? Al padre Francisco Calvo, pero el padre Francisco Calvo ya tenía 65 años, ya no tenía aquella juventud lozana. Pero ¿saben qué fue lo primero que hizo? Se colocó su cruz y dijo, yo voy a donde tenga que ir por mi patria. Cuando se arma el cuadro oficiales y están listos para salir, le llega la carta, devuélvase todo el mundo a su casa. ¿Pero por qué? Porque justo Rufino Barrios ya había invadido El Salvador, y justo cuando invadió lo mataron. Entonces el ejército guatemalteco dijo, no, que verdad quería, devolvamos, y volvió a la paz. Y ya nos vamos acercando al final en esta historia, porque en 1890 el padre Chico ya tiene 70 años y vive en una humildísima casa, para no decir otra cosa, señores, porque era muy humilde, donde vino a vivir el padre Calvo, situada en la avenida Cuarta o la calle del Seminario. En esa calle, frente al Colegio Superior de Señoritas, está ubicada la primera iglesia protestante, no sé si conocen, de Good Shepherd, sí. Y a la par de esa iglesia vivía el padre Francisco Calvo. Y ustedes entenderán que nada más le quedaba cruzar 100 metros, subir 100 metros para ir al seminario. Pues la salud del padre empezó a empeorar y a decaer ostensiblemente, hasta que finalmente, a principios de julio de 1890, tuvo que ser internado en el Hospital San Juan de Dios. Y vean lo que es la vida, señores. Justo cuando él estaba internado en el hospital, el dueño de la casa lo desalojó. Estando él allá, se dio cuenta que le habían sacado los muebles, los poquitos muebles que podía tener un presbítero como él, y los poquitos enseres los fueron a depositar a la iglesia. El señor se llama Héctor Polini. Le dijo, yo no puedo seguir esperando que usted me pague, entiéndame. Y don Francisco volvió a ser expulsado esta vez de su casa. Y cuando estaba en el hospital, dicen las poquitas personas que lo fueron a visitar, entre ellas Monseñor Til, que fue uno de los más asiduos visitantes, se fue apagando y apagando y apagando, ya no hablaba, ya no tenía el ímpetu. Y finalmente el viernes 18 de julio a las 2 de la mañana Francisco Calvo expiró. Véanse qué interesante, pareciera que con la muerte de él acaba todo. No, apenas empezaba, porque en ese mismo día Monseñor Til decidió oficiar funerales en la Catedral Metropolitana a las 10 de la mañana. Luego de eso el féretro de él fue trasladado al Cementerio General de San José. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se puede enterrar a una persona que no tenía ni siquiera para pagar el alquiler? Monseñor Til pagó de su propio peculio la tumba. El recibo lo tiene en las instalaciones del cementerio, costó 88 colones. Y pagó con la firma de él, ahí está, donde dice, bueno, pago todos los derechos y la sepultura del padre Chico. ¿Cómo no? ¿Cómo no agradecerle a quien lo había hecho obispo de Costa Rica? Se presentó un batallón de infantería, y ustedes dirán por qué. No olvidemos que era coronel en efectivo del ejército, y los dos discursos los dio Rafael Machado Yaregui y Manuel Gallegos, en nombre del gobierno 1 y en nombre de los poquitos amigos que le quedaban. No les tengo que decir que no hubo ni una sola representación de la masonería ese día. Era lo que más debe estar y era lo que menos estuvo. Y finalmente su defunción está ahorita en el libro cuarto, en el folio 214, en el asiento 4123 del registro civil de San José. Lamentable les digo esto, ¿por qué? Porque al que ha tenido oportunidad de verlo, una mano, diría yo, infame, me van a permitir, con su permiso, si se quiere miserable, borró con los años posteriores en la partida de Francisco Calvo,
Pues vino y creyendo que eso era ayudar a la historia, tomó un borrador y se ve de pasar un borrador y le pusieron un castillo. No sé si ustedes entienden, tratando de hacerle una afrenta precisamente y colocarlo como un expósito, así como diría Thomas Hobbes es debajo del ser humano. Finalmente, he de decirles que se hicieron una serie de homenajes a don Francisco. A principios del siglo XX se vio la necesidad de que había una serie de personas muy pobres, personas menesterosas o personas que no tenían identificación por parte de sus parientes y no había dónde enterrarlos. Pues entonces se creó el famoso cementerio Calvo, que yo no sé si ustedes han visto que está en la picota actualmente de nuestra realidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque la mayoría de gente cree que el Chico Calvo está enterrado ahí. Falacia total. Se le puso ese nombre en un homenaje a él. Precisamente la municipalidad de San José ha querido construir unos edificios de apartamentos para alojar las delegaciones deportivas del año 2013 que vienen para Costa Rica. Pues hay un grupo de personas que piensan que eso es un bien tamanial, o sea, público, según nosotros los abogados, que no puede tener otro uso que sea el cementerio. No les puedo contar el final de la historia porque la Sala Constitucional está conociendo un recurso de amparo sobre ese tema. En 1941, el ilustrísimo historiador costarricense y gran maestro de la Gran Logia de Costa Rica, Rafael Obregón Loria, de todos nosotros conocidos de los que nos dedicamos a la historia, publicó un libro titulado Ganganelli, organizador de la masonería en Costa Rica. Es un libro como este grueso más o menos, en donde se quiso hacer como un primer compendio, solo que el mismo Rafael lo dice en su prólogo, en su introito: la mayoría de las fuentes no las conozco. Y la verdad es que más que un libro sobre la vida de Ganganelli, sobre episodios en los que tuvo que ver Ganganelli. En 1955 se decidió hacer el que yo considero que es el más grande homenaje. La Gran Logia de Costa Rica, o sea, la principal institución masónica hoy en día, decidió crear una logia con su nombre. Y así, hoy en día existe una logia llamada Francisco Calvo, a la que se dio el número 15. Y esa logia fue reconocida por el gobierno en 1953 con el decreto número 539. Señores, les digo reconocida porque ahí les hablo como abogado. Todas las logias tienen el carácter jurídico de asociaciones y son inscritas así en el registro y tienen que ser reconocidas pues, para que tengan obviamente legitimidad para actuar. En 1963, don Rafael Obregón Loria, ven que ya habían pasado 20 años, ahora sí tenía las fuentes bibliográficas, publica una segunda versión de su libro aumentada, llamado Presbítero Doctor Francisco Calvo Ganganelli. Ahora sí, todos los pedazos del rompecabezas que no se había hecho en el 41, ahora sí se llenaron. Tiene multiplicidad de citas al pie de página, referencias históricas y sobre todo lo más importante, a mi parecer, una serie de cartas en el epílogo donde los masones de Perú dan cuenta de la iniciación de Chico Calvo en la Logia del Callao en 1862 y se prueba su afiliación a la masonería en Perú. Para 1965, Correos de Costa Rica emitió un sello postal que ahora es una rareza, en donde aparece la efigie de Francisco Calvo y la Gran Logia, la vieja Gran Logia, que es una rareza para los filatelistas, porque uno de los ojos de los dos ojos de don Francisco, en una serie están viendo a la derecha y los otros a la izquierda, y ustedes saben lo valioso que eso es para la filatelia. Y finalmente, he de decirles que en los últimos años el retrato de don Francisco pende actualmente de las instalaciones del Salón de Ágapes y Reuniones de la Gran Logia Masónica de Costa Rica. El retrato está al final y el Museo de la Gran Logia guarda una serie de documentos, enseres, incluso las medallas de Francisco Calvo. El archivo de la Curia Metropolitana en San José guarda una serie de documentos de su faceta como eclesiástico, eso sí. Y el Museo Histórico Cultural Juan Santa María, amigos de nosotros, la tertulia, guarda su mandil de maestro. No lo olvidemos, porque es el museo, porque él fue parte de la campaña del 56. Todo esto llevó, señoras y señores, a que un grupo de diputados, en julio de este año, presentasen ante la corriente legislativa el expediente 17.911 para declarar benemérito de la patria a Francisco Calvo, y actualmente se está precisamente tramitando ese proyecto, pero ustedes saben que tiene toda una serie de procesos legislativos para llegar ahí. No quisiera terminar mi disertación antes de mostrarles un detalle, así que con su permiso voy a permitir enseñarles un momento lo siguiente. Esto que ustedes están viendo aquí es obviamente la parte principal, y yo quiero enseñarles a ustedes quién era el hombre.
quién es el personaje que nos habló. Por favor. Aquí lo tienen ustedes. Este era el presbítero Francisco Calvo. La foto fue tomada aproximadamente unos años después de la campaña nacional. Lástima que no se ve, pero el cuadrito blanco que están viendo abajo es la medalla que él nunca quitó de su sotana. Por favor. Estamos viendo aquí a don Florencio del Castillo, como les decía yo, tío de don Francisco Calvo, y que, como ustedes saben, lamentable y vergonzosamente, una mano impía robó sus restos hace 22 días del cementerio Paraíso, después del Parque Central de Paraíso, Cartago. Tenemos aquí al padre de don Francisco, el sacerdote Juan de los Santos Madrid Cervantes. Este es el padre biológico de don Francisco. Perdón, la que sí, gracias. Tenemos aquí a don Joaquín Bernardo Calvo Rosales, quien les decía, el tío político de don Francisco y quien tanto le debió en una serie de sus cargos, ¿verdad? Y seguidamente al doctor José María Castro Madrid, quien fue, permítanme en un momento decirles, el segundo gran maestro de la gran logia de la logia Caridad. Cuando el padre Francisco Calvo viajaba por alguna circunstancia, tienen ante ustedes al segundo integrante de la masonería más famoso de Costa Rica, el doctor Castro Madrid, en aquella época. Bueno, sin lugar a dudas, qué honor ver aquí el retrato de nuestro siempre bien recordado don Rafael Mora Porras, que, como ustedes todos saben, y les he dicho, es el autor de que don Francisco fuera capellán del ejército, ¿verdad? Tenemos aquí al monseñor Anselmo Llorente y La Fuente. Tenemos aquí al presbítero doctor Domingo Rivas Salvatierra, enemigo furibundo de don Francisco. Esta foto me interesa mucho, señoras y señores. Tenemos aquí al Papa Benedicto, creador, obviamente, de la abolición de los jesuitas, y donde el padre, como les recuerdo, tomó el apelativo de Yanganelli. Bueno, sin lugar a dudas, el gran Tomás Guardia Gutero, ¿verdad? Amigo y familia de don Francisco. La única foto que existe del padre Ramón Isidro Cabezas, que estuvo en KISS de ser obispo de Costa Rica, pero bueno. Tenemos aquí al padre Giovanni María Mastal Ferrer y Papa Pío IX, opositor furibundo de esa idea, ¿verdad? Y por supuesto tenemos aquí una foto de joven del monseñor Bernardo Augusto Til, a quien tanto le debió. Me enorgullece mucho, siempre digo que esto es un homenaje a las damas costarricenses. Aquí tenemos a doña Emilia Solórzano, que casi le da un infarto el día que don Francisco colocó las insignias masónicas, pero déjenme decirles una cosa, sin lugar a dudas, una de las mujeres más importantes de la historia de Costa Rica, porque ella fue la autora intelectual de la derogatoria de la pena de muerte en Costa Rica, cuando le plantea a su esposo derogue esa infamia contra los seres humanos, y don Tomás lo hace. Así que si don Tomás tomó su material, tiene aquí a la autora intelectual de la idea y primera benemérita de la patria de la historia de Costa Rica. Al general Próspero Fernández Sobremuno, autor de la expulsión de monseñor Til. Tenemos aquí al general Bernardo Soto Alfaro, quien fue que encontraba un matrimonio en circunstancias tan peculiares, ¿verdad? Tenemos aquí la foto, esta foto corresponde a los años 60, don Rafael Obregón Loría. Un detalle, señoras y señores, está considerado el historiador de la masonería más grande de nuestra patria y fue gran maestro de la gran logia 13 veces. Así que ha roto todo un récord, ¿verdad? Don Rafael Obregón Loría. Esta foto me parece muy emblemática. Miren, qué gusto de ver a nuestra nunca bien ponderada Universidad de Santo Tomás. En la única foto que existe de frente de ella, que hay una foto de lado, aquí fue donde el padre Calvo dio sus primeras lecciones como profesor. Señores, les voy a permitir, ven el semáforo que está en la esquina y ven la camioneta verde. Ahí estuvo ubicada la logia, en esa esquina propiamente. Pues obviamente hoy día vemos a toda la caja, pero en esta esquina estuvo ubicada, más o menos hasta donde está el primer arbusto, hasta la esquina, y estuvo ubicada la primera logia masónica de nuestra patria. No sé cuántos de ustedes tengan la ocasión de conocer el cementerio Calvo. Esta es precisamente, ya esta foto no corresponde a la actualidad. No sé si ustedes saben que ahora los terrenos están siendo precisamente utilizados con este fin, pero bueno, esta era la entrada antigua del cementerio Calvo. Esta foto me parece muy importante, es el museo de la gran logia masónica.
Como ustedes pueden ver, en los anaqueles que están viendo están todos los mandiles, medallas, signos y emblemas de todos los grandes masones de Costa Rica. Los retratos que están viendo hoy se vean al doctor Castro Madrid, una pintura que no se conoce de su atuendo masónico, y de este lado lamentablemente están las insignias de Francisco Calvo. Allá en el fondo, me voy a permitir con permiso, gracias. Aquí ustedes están viendo todos, hay un palito rojo. Arriba está la mitra obispal de Monseñor Til, que ha causado una serie de, digamos, de controversias, porque obviamente de parte de los masones se dice que Monseñor Til fue miembro de la masonería, y de hecho por el lado del frente tiene las insignias masónicas y el grado 18 al que él había llegado, pero los integrantes de la Iglesia Católica no niegan furibundamente, dicen que eso es un plagio. Yo les dejo ahí por si algún día se sabe la verdad. Tenemos aquí el sello postal, y me permito, si pueden ver los ojos en ambos dibujos, para que vean lo que hace valiosa una estampilla postal, ¿verdad? Ajá. Este edificio que ustedes están viendo aquí es el edificio actual de la Gran Logia de Costa Rica. Para que todos se ubiquen, está ubicado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 100 metros hacia el oeste, a casi a unos 25 metros de donde antes estaba el cine, el cine de la Vista. Muchas gracias, don Emilio. Y es aquí donde están las instalaciones. Este lado de aquí, donde tengo mi mano, es donde está la entrada principal. El segundo piso es donde están los salones del museo y donde están los salones donde se verifican las tenías, y el último piso las oficinas administrativas. Señores, este es el domicilio de Chico Calvo. Ven, como todos aquí, a la iglesia protestante Good Shepherd. De este lado estaría el Colegio Superior de Señoritas, donde está la pared azul arriba, y donde se ubicaba el domicilio de don Francisco. He querido traer este escudo aquí por una razón muy sencilla, porque ya que hemos estado hablando tanto de este tema, este es el escudo oficial de la masonería en Costa Rica. Como ustedes podrán ver, tiene una particularidad, un árbol en el centro. Para los revolucionarios franceses, creadores del concepto de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, el árbol es el símbolo de la libertad, porque cobija a todos. Por eso es que los masones lo colocan en el centro. Y verán que arriba hay una frase que dice: libre crezca fecundo. Esa frase estaba en las primeras monedas que hubo en Costa Rica. Y los masones quisieron hacer alusión de que siempre han estado unidos a la república, a la libertad en Costa Rica, y por eso le colocaron esa frase. Lamentablemente, las dos figuras indígenas que ustedes están viendo hacen alusión a una serie de monedas que se emitieron en 1848 y que hablan de los orígenes de Costa Rica. Me parece que no fue lo más agraciado haberlas colocado en ese lugar, pero bueno, están en ese escudo de los masones. Y me parece que aquí es la parte más importante de estas gráficas. Este es el símbolo que utiliza la logia Francisco Calvo. Como ustedes están viendo, tiene toda una serie de representaciones. Para la masonería, el triángulo es el símbolo principal. Ustedes están viendo un punto de este lado, un punto de esto, lo que representa es lo perfecto y lo imperfecto, de lo cual sale el conocimiento, que es la parte de arriba. La cadena significa la cadena de unión, que significa que todos los masones en el mundo son hermanos. El logo que ustedes están viendo representa a lo que se conoce como el gran arquitecto del universo, que todos lo ven, que están los billetes de dólar, si alguna vez han tenido la oportunidad de verlos. El árbol que están viendo en una esquina representa la acacia, que no sé si ustedes saben que es la madera más perdurable, la única que no se pudre, y que según nos dice la tradición, fue con la que se hizo el arca de Noé, el arca de la alianza y el templo de Salomón en Jerusalén. El libro del centro representa el libro de la ley. Eso tiene varios significados, dependiendo del país que esté. Si es un país musulmán será el Corán, si es un país como Israel obviamente será la Torá. En Costa Rica se utiliza la Biblia, pero en el Evangelio de San Juan, que como todos ustedes saben empieza con esta frase: en el principio fue la oscuridad y luego vino la luz, porque los masones lo que se supone es que buscan por la luz del conocimiento. Y finalmente tenemos un martillo y un cincel. En la masonería el martillo supone la fuerza y el cincel significa la razón, y uno está supeditado al otro. La fuerza no es nada si la razón no le dice dónde ir. Ustedes no pueden utilizar un mazo si el cincel no les dice dónde va. Por eso la razón siempre está supeditada, la razón siempre está supeditada a la fuerza. Y me parece importante en ese sentido enseñarles esto. Este es precisamente, voy a colocarle aquí, un mandil utilizado precisamente por la logia Francisco Calvo.
Como ustedes están viendo, tiene un color precisamente azul imperial, es el color oficial de la masonería. Como ustedes ven, hay una serie de elementos, está la escuadra y el compás, que es el símbolo de la masonería. Esta escuadra, pero esta compás que ustedes están viendo, representa lo perfecto, representa lo infinito, la masonería, y esta escuadra representa lo material o lo imperfecto. Como ustedes están viendo, el compás está viendo hacia la perfección y la escuadra está viendo hacia nosotros, hacia el terreno. Cuando el compás se encuentra encima de la escuadra, significa que lo perfecto está por encima de lo imperfecto. Cuando están cruzados, obviamente que están entrecalados, y cuando la escuadra está encima del compás, significa que la razón está por encima de la perfección. Estas columnas que ustedes están viendo, la de se llama Hakim, la aquí se llama Boaz, dos personajes muy importantes en la construcción del templo del rey Salomón. La M y la B, la M de maestro, la B precisamente es de Boaz, como les acabo de decir, y verán que hay 3 puntos en cada letra en forma de triángulo. Vuelve a representarte el símbolo que les estoy diciendo de la unión con la de 1, 2 con 3. Y la G significa el idioma de todas las naciones, Dios. Pero señores, cuidado, no Dios de ninguna religión, Dios de todas las religiones, por tanto Dios de ninguna. Y eso es lo que los masones siempre tratan de que quede claro: no existe una deidad individual, existe algo en lo que se cree. Y curiosamente la letra número 7 del alfabeto, precisamente porque el número 7 es el número más importante de la masonería, y que todos ustedes lo están viendo representado aquí. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo aquí un cuadrado de un triángulo, por lo tanto un 7, porque el triángulo que ustedes están viendo es la representación de lo que estamos viendo aquí, de lo perfecto con lo imperfecto al conocimiento. Pero cuando usted a lo perfecto con lo imperfecto hace conocimiento, también puede emitir una opinión, y ahí es donde se convierte otra vez en imperfecto, las opiniones que ustedes tengan de cada cosa. Esa es la unión del cuaternario con el terciario, que es el 4 con el 3, que obviamente es el número 7. Y no tengo que decirles quién es el personaje que está precisamente labrado en este mandil, porque este mandil precisamente es parte de esa logia Francisco Calvo, número 15. Esto que ustedes están viendo aquí, quise dejarla de última, porque dice esta frase: polvo eres y en polvo te convertirás. Así terminó los días de historiografía. Esta es la tumba ya olvidada por todas las generaciones, y digo de costarricenses porque no nos olvidemos, peleó por todos nosotros, peleó por la soberanía, peleó por la libertad de todos nosotros. Y aquella plaquita que ustedes están viendo, pues es una plaquita bastante simple, es una tumba que debería ser, pienso yo, absolutamente enchapada y cubierta de mármol. Y finalmente quisiera terminar esta conferencia con lo siguiente. Me voy a permitir citar 2 cuestiones. En la historia de Francia, señoras y señores, existió un personaje muy peculiar que está considerado el genio humano. Era el genio político por antonomasia. De hecho, los franceses lo veneran, a la par del cardenal de Richelieu o de Charles de Gaulle, precisamente por eso. Y el segundo tema, me voy a permitir unos 2700 años en el pasado, cuando el poeta Virgilio nos habla sobre la Eneida de la historia de Roma. Nos dice que en esta primera época hubo una época llamada la Heptarquía. Esa época de la Heptarquía estuvo regida por 7 reyes, cuyo rey fue primero Rómulo y el segundo se llamó Numa Pompilio. Y nos narra Virgilio que al rey Numa Pompilio le hablaba al oído una ninfa llamada Egeria, y esa ninfa le decía qué hacer y qué no hacer, y es el estructurador de Roma. Taleinar le hablaba a los reyes de Francia y la ninfa Egeria le hablaba a los reyes de Roma. Falta más. Vuelvo a repetirles: Taleinar le hablaba a los reyes de Francia y la ninfa Egeria a los reyes de Roma. Y quiero entonces citar esto para terminar. En Europa el padre Chico hubiese sustituido con ventajas a Taleinar. Aquí fue la ninfa Egeria de más de un presidente. La última explicación de más de un suceso político la encontraríamos en la memoria del padre Chico, si esto hubiese tenido el humor de escribirlas. No tengo que decirles quién escribió esa frase, el historiador eclesiástico más importante de todos los tiempos. Y déjenme decirles una cosa, que es cierta, que son las palabras: la historia decimonónica de Costa Rica no se entendería si una vez no hubiera existido un presbítero llamado Francisco Calvo. Les agradezco la gentileza, su atención y su tiempo. Muy buenas tardes a todos.